Recordarles que es todo una idea la que está manejando aquí Pablo. Entonces ya vimos la primera parte, vamos a ver la segunda parte de esta idea. Pero antes permítanme tomar agua porque andaba cantando muy fuerte y de repente ahí me lastimaba. Bueno, hermanos, antes de entrar a estudiar cada aspecto de este pasaje, quería pintarles una ilustración y preguntarles qué pensarían de mí si yo empiezo a comprar ropa y de repente estoy comprando mucha ropa a lo largo de los años, pero toda la ropa que compro me la voy poniendo encima. Y sigo comprando ropa y me la sigo poniendo toda encima de la ropa que ya tenía. Pensarían esto: uno, qué ridículo, está loco, qué le pasa al Tony, qué cochino, ¿por qué no se quita esa ropa vieja que tiene ahí? Pensaríamos muchas cosas, ¿no? Sería extraño, sería algo que no es normal en una persona, ¿verdad? Porque no es normal que tú te quedes con una ropa vieja cuando te estás poniendo una ropa nueva. En el caso de los creyentes, hablando de una manera espiritual, no es normal que un creyente en alguna manera no se esté revistiendo de Cristo. El creyente tiene que empezar a desechar su antigua manera de vivir, esos hábitos pecaminosos, y estarlos cambiando y renovando por hábitos espirituales, que es la santificación, revestirse de Cristo. Esa es la forma en la que nosotros estamos viviendo como creyentes. Desechamos pecado, desechamos hábitos, desechamos actitudes, etcétera, y en su lugar no solamente estamos desechando, sino que yo me estoy revistiendo de Cristo con hábitos espirituales, con hábitos de disciplina, con carácter más parecido a Cristo. Efesios 6:11 dice: revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice: para que puedan estar firmes contra las insidias, contra los ataques del diablo. Si nosotros vamos a pelear la buena batalla, yo tengo entonces que revestirme de aquello que Dios me ha dado para que pueda pelear esa batalla, para que yo pueda estar listo para la guerra espiritual. Y básicamente nosotros estamos viendo dos principios de cómo pelear la buena batalla en esta guerra espiritual. Semanas pasadas vimos el primero, que es respondiendo a nuestro llamado. ¿De qué manera? Obedeciendo la comisión y guardando la sana doctrina. Y el día de hoy vamos a ver el segundo principio de cómo pelear la buena batalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Rechazando lo antibíblico. ¿Cómo rechazamos lo antibíblico? Según lo que nos está diciendo este pasaje: evitando falsas enseñanzas y cuidándonos de falsos maestros. Así que, básicamente, Pablo, cuando hace esta idea, no solamente te dice añade esto o esta es la manera positiva en que tú peleas, sino también hay una manera un poco negativa en el sentido de que tienes que rechazar algo. No solamente adoptas la sana doctrina, no solamente adoptas una forma de vivir que es en obediencia, sino que yo tengo que empezar a rechazar filosofías, tengo que rechazar enseñanzas y tengo que evitar posiblemente a falsos maestros. Teniendo esto en mente, déjenme leer para ustedes 1 Timoteo 1, la segunda parte del versículo 19 al 20. Dice que algunos han rechazado. ¿Qué es lo que habían rechazado? Según este versículo, en el 19 dice: guardando la fe y la buena conciencia. Esa fe, esa sana doctrina, algunos, dice, la han rechazado y naufragaron como consecuencia en lo que toca a la fe. Versículo 20: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que en nuestro segundo principio de rechazando lo antibíblico, vamos a ver la primera manera en cómo lo hacemos, que es básicamente evitando falsas enseñanzas. La primera parte del versículo 19 nos enseña esto, porque está diciendo que ellos rechazaron la sana doctrina, rechazaron la conciencia esa que nos está empujando a que nosotros observemos o discernamos qué está bien y qué está mal a la luz de los ojos de Dios. Dice que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Cómo sabemos que aquí nos está hablando de falsas enseñanzas? ¿Cómo pueden creerme a mí ustedes lo que les estoy diciendo ahorita en este punto? Bueno,
porque el pasaje lo dice claramente. Si el pasaje, aquí Pablo normalmente hace esto, pinta contrastes para que la audiencia entienda mejor a lo que se refiere. Entonces, para que nosotros peleemos mejor la buena batalla, dice Pablo, les pinto el contraste. ¿Qué van a hacer? Ustedes tienen que pelear la buena batalla con la sana doctrina y no rechazándola, como han hecho otros. Ese es el contraste. Tú adoptas la sana doctrina y no debes de rechazarla, como aquellos lo estaban haciendo. Están rechazando la sana doctrina. De tal manera que no solamente vamos a obedecer, no solamente vamos a guardar la sana doctrina, sino que vamos a evitar un conjunto de enseñanzas que son falsas. Vamos a evitar filosofías, ideas y culturas que van en contra de lo que la Biblia dice. ¿Qué pasa si yo como creyente digo, sí, yo estoy, miren, rellenándome de sana doctrina, pero no estoy rechazando ideas del mundo? No estoy sacando de mi vida la filosofía mundana. Realmente significaría que esa sana doctrina que yo estoy adquiriendo no está generando el fruto o el efecto que debería. Porque una vez que uno acepta la sana doctrina, va a chocar contra esas ideas mundanas. No pueden coexistir juntas. No es posible. Y si lo hacen, es porque se está torciendo esa sana doctrina. Ese es el peligro. Por eso yo tengo que pelear bien la buena batalla. Porque tengo que estar bien atento a desechar esas cosas que van en contra del Señor, en contra de su palabra. Incluso podemos ir más allá y prevenir qué es lo que estamos consumiendo. ¿Qué es lo que dirige mi cosmovisión? Mi cosmovisión es la forma en cómo yo estoy viendo mi vida. ¿Qué ideas estoy yo adoptando que están diciéndome, así voy a tomar mis decisiones, estos son mis sueños, estos son mis deseos y esto quiero para mi vida? ¿Qué cosas están dirigiendo todo eso? Porque si no es el Señor, si no estamos siendo dirigidos por su palabra y por su Espíritu Santo, otra cosa lo está haciendo. Y si es otra cosa, no puedo pelear la buena batalla. Estoy doblegando entonces. Por esto, la segunda parte del versículo 19 nos habla del contraste, refiriéndose a falsos quienes han rechazado justamente la sana doctrina, la doctrina bíblica. 1 Timoteo 1:3 ya nos había hablado de esto. Esto ya lo hemos visto en la carta de 1 Timoteo. Dice, tal como te rogué al salir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Es una problemática que ya se está tratando ahí. Por eso Pablo tiene que ser tan claro y específico. Pero el contexto nos indica que estas personas, estos falsos, por su actuar, no solamente estaban rechazando la enseñanza bíblica, sino que incluso su enseñanza bíblica y su manera de vivir estaba rechazando o desechando esa disposición bíblica de vivir piadosamente. En alguna manera sus enseñanzas se estaban alejando de la realidad de vivir para el Señor, de la manera en como Él demanda que debemos de vivir. 1 Timoteo 1:6-7 dice, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Por lo que era mucho más sencillo observar en estas personas religiosidad. Posiblemente una cubierta que aparenta bondad, que aparenta moralidad, pero no santidad. Y no estaban realmente apegados a las Escrituras. Esto obviamente porque estaban lejos de la doctrina bíblica. La pregunta es, ¿y nosotros estamos cercanos a la doctrina bíblica? ¿Estamos rechazando de verdad aquellas filosofías que van en contra del Señor? Y a veces lo decimos muy general, bueno, la psicología está mal. Sí, es cierto, yo reconozco que la psicología va en contra del Señor, pero de verdad, ¿estamos rechazando las ideas de la psicología? De repente
estamos hablando con alguien y te puede decir, no, es que los grupos AA, por ejemplo, por poner un ejemplo, no son tan malos, fíjate, porque ellos te ayudan a que las personas dejen y todavía utilizan el término, ser alcohólicos. Bueno, primero que nada, no existe el alcohólico, ¿verdad? Existe el borracho, que es el pecado. Y realmente, ¿qué es lo que queremos que las personas del mundo aprendan? ¿Aprender una falsa moralidad que opaca en alguna manera su pecado? ¿O que abandonen su vida de pecado? ¿Que conozcan el Evangelio? Las personas no necesitan el AA. El AA es peligrosísimo porque les hace pensar que ellos ya solucionaron su problema. Y no se dan cuenta que su problema más grande está aquí. Ese es el problema de los centros de rehabilitación, de los grupos AA, y que algunos creyentes podemos caer en decir, bueno, hay que enviarlos a esos grupos a las personas. Necesitan el Evangelio. La gente necesita escuchar el Evangelio para cambiar su corazón y que cambie sus vidas. No necesitamos de esta psicología, de estos grupos que lo único que tratan es a tomar una maleza y cortarla por encimita. No están arrancando el problema de raíz de esas personas y esos grupos y esas filosofías. Una conciencia bíblica vendría a ser para el creyente como una brújula que te va a guiar en tu toma de decisiones. Te va a apuntar siempre a Dios, a lo que Él quiere. Entonces, sea cual sea lo que yo vaya a hacer, siempre va a estar apuntando al Señor, esa brújula que es una conciencia bíblica. Pero si mi conciencia no es bíblica, no apunta a Dios, va a apuntar posiblemente, y lo más seguro, acá, a mis deseos, a mi satisfacción, a lo que me gusta. Y es ahí, hermanos, donde yo voy a pelear la buena batalla o no la voy a pelear. Una doctrina bíblica pobre eventualmente va a llevar a aplicaciones que sean lejanas de vivir de una vida piadosa. Y eso no significa que no busquen un sistema religioso moral que se ajuste como que a la satisfacción de decir, bueno, estoy apagando ciertos pecados. Por eso hay que ser muy sinceros y muy cuidadosos. Estos hombres, dice el texto, naufragaron, vean ahí en el versículo 19, naufragaron en lo que toca a la fe. De tal manera que evidentemente están perdidos. Es como una ilustración de lo perdidos que estaban en su doctrina. Estaban naufragando en lo que toca a la fe. No tenían un destino fijo. No había un discernimiento bíblico, que eso es fundamental en nuestra vida como creyentes. Y por lo tanto, sus consejos, por más sabios que puedan parecer, van a estar lejos de la integridad y la sabiduría bíblica, tal como su vivir, su pensar y su sentir. El peligro, de nueva cuenta, es caer en esas enseñanzas, en tomar en cuenta esos consejos. Y entonces, como creyentes, podemos caer, observen, en destruir nuestra utilidad para el Señor, nuestra virtud, destruir a lo mejor nuestra santificación por malos consejos, por malas aplicaciones. Y aquí hay dos caras de la moneda, porque uno, puede que yo estoy aceptando esas enseñanzas y están dañando mi vida como creyente, o yo estoy siendo esa influencia equivocada para otros hermanos. Eso es lo peligroso también. Son dos caras de la moneda. Por eso necesitamos el discernimiento bíblico, porque el discernimiento bíblico me ayuda a mí a distinguir justamente, saber, bueno, esto sí y esto no, esto lo adopto y esto lo desecho. Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. ¿Cómo debemos de desear la palabra del Señor el creyente? Como un niño recién nacido.
Nosotros tenemos aquí muchos ejemplos de niños recién nacidos que quieren su leche. ¿Y qué hacen cuando quieren leche estos niños? Se desesperan, se frustran, gritan, lloran, se ponen rojos, sudan, etc. Porque la desean. Porque es lo que más quieren en ese momento. Les vas a poner cualquier otra cosa enfrente a esos bebés y te la van a ignorar. Porque lo que ellos quieren es leche. Y hasta que no les des la leche, ese bebé va a estar llorando. Así dice el Señor que debemos de desear su palabra. ¿Pero qué palabra? Dice la leche pura de la palabra de Dios, la doctrina bíblica, aquella que realmente es la interpretación bíblica correcta y la que está ayudándome a mí a ver más quién es Dios, a conocerlo más, a reconocer más quién es Cristo y someterme a Él y por lo tanto obedecerlo y ver que hay pecado en mi vida. Esa doctrina. Porque hay doctrina, platicaba hace poco con unos hermanos y decíamos, bueno, es que realmente toda iglesia dice, aquí tenemos la doctrina bíblica. Es más, las sectas dicen, aquí está la doctrina bíblica. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la doctrina bíblica? Realmente. Tenemos que estudiar. Esa es la clave. Si yo quiero pelear la buena batalla, evitando las enseñanzas de los falsos maestros, yo entonces necesito conocer la doctrina bíblica. Necesito conocer bien la verdad. Porque si yo no conozco bien la verdad, cuando llegue la falsedad, yo la voy a aceptar. Porque yo no sé que eso está mal. Yo no voy a estar preparado. Y todo lo que venga voy a decir, sí, sí, muy bien, qué bonito, venga, adelante. Esto es muy serio, hermanos. Estamos inmersos en filosofías del mundo, en engaños, en enseñanzas falsas, en doctrinas de la Biblia que las tuercen tantito y ya cambiaron por completo. Y se vuelven peligrosas porque se parecen tanto a la verdad que te engañan. Por ejemplo, tenemos aspectos muy comunes en nuestra cultura. Porque el mexicano somos muy sensacional. Nos dejamos llevar mucho por lo que yo siento. Entonces muchas veces mi paz que decimos el Señor me ha dado, me dirige. Entonces como yo me siento así, como yo siento esta paz, entonces yo sigo viviendo de esta manera. Pero no, hermano, es que la palabra nos dice que no, pero es que el Señor me ha dado esta paz. Yo tengo esta paz en mi interior. No confiamos en nuestra paz interior. Confiamos en la única verdad absoluta. ¿Que cuál es? La palabra. Mi paz va a variar mucho. ¿Saben por qué va a estar bien equivocada mi paz interior? Porque viene este corazón que es mega engañoso. Y no solamente es engañoso este corazón piensa en este mono, en satisfacer a él. Así que yo no necesito la paz interior para dirigirme en mis decisiones. Yo necesito la palabra. Claro, una vez que uno está en la palabra, seguramente va a sentir la paz de saber que está obedeciendo al Señor. Pero a veces no va a haber paz en lo que estamos haciendo, aunque es muy íntegro y sabio lo que estamos haciendo, porque nos vamos a hallar en diferentes tribulaciones y eso no siempre te da paz. Pero sabes que la fidelidad está encima de que yo me sienta a gusto. Como ya mencioné, la recurrencia a centros de rehabilitación o a grupos AA pueden ser peligrosos. A veces hay que cuestionar un poco realmente qué necesita la persona. Yo tuve un cuñado, entre muchos cuñados que tengo, así que no hay problema, que tuvo que ser llevado a un lugar así. Y no hubo un cambio. La persona a lo mejor aprendió otros métodos de cómo caer más bajo, eso sí, porque allá conoció gente que tenía más malilladas, entonces salió como cuando entran a la cárcel, que en vez de reformarlos, los reforman más, tristemente. Y muy cuidadosos también en descansar en las tradiciones, porque esas pueden ser filosofías que están erradas y eso muchas veces lo pueden usar los falsos maestros también. La tradición es así y de esta manera y no nos movemos. Aunque la Biblia no dice nada sobre eso, pero como nuestra tradición o nuestra cultura, nuestras ideas siempre han sido así, vámonos de esta manera. Y no lo puedes cambiar. Y si lo cambias, hasta te pueden acusar de que estás siendo
un hereje. El principio aquí básicamente es evitar enseñanzas falsas. Pero para esto ya estamos desarrollando, tal como veíamos la última vez, una doctrina sana que está renovando nuestra mente. Como ahorita estaba orando Juan cuando estaba orando pedía que el Señor nos ayude a renovar nuestra mente por medio de la palabra, tal como dice Romanos 12:2. Porque esto va a informar mi conciencia. Y una vez que mi conciencia esté informada, esto dirige mis decisiones. Porque la conciencia es la que te acusa muchas veces, o la que te dice, síguele, vamos adelante. Es como funciona la conciencia. Pero si esa conciencia está mal informada, te va a acusar cuando no debe hacerlo y te va a decir, está bien con lo que estás haciendo cuando no está bien. Así que esto nos va a permitir discernir correctamente las cosas y entonces, ahora sí, pelear la buena batalla espiritual que tenemos. El pasaje no solamente nos invita a rechazar y a evitar las falsas enseñanzas, sino que incluso tenemos que cuidarnos de los falsos maestros, que es la segunda manera en cómo estamos rechazando lo antibíblico, cuidándonos de los falsos maestros. 1 Timoteo 1:20, aquí Pablo es bien directo, dice, entre los falsos maestros están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es increíble que el día de hoy alguien evidencie públicamente un falso maestro. Pero aquí Pablo está siendo directo y claro. ¿Por qué tenía que evidenciar y decir incluso el nombre de la persona del falso maestro? Por el peligro que implicaba para la congregación. Eran hombres que habían estado ahí con ellos. Se tenían que cuidar de ellos, los conocían. Eran hombres que posiblemente habían estado influenciando a las personas de esa congregación. Tenían que saber sus nombres. Si Pablo estaba cuidando, si Timoteo iba a pastorear a esta congregación, él tenía que saber bien qué decirle a esas ovejas, para que esas ovejas se cuidaran de los falsos maestros. Dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro. Es evidente que está alertando a su audiencia respecto a los falsos. Y sin perder de vista nuestro tema principal, que es pelear la buena batalla, no podemos concebir pelear la buena batalla espiritual si estamos recibiendo malas enseñanzas y aceptando los falsos. Una vez en una conferencia muy buena, que se llama Expositores, hay muy buenos predicadores ahí, muy fieles, se les hizo la pregunta de si podían en la iglesia cantar las canciones de tal cantante famoso que se dice cristiano, pero que realmente por su testimonio se ha notado que no es cristiano, sino que se ve más como un falso. Tanto así que sus letras parecen más románticas que bíblicas. Entonces preguntar a las personas, en la iglesia hay unas de sus letras, no todas, las del principio, cuando recién iba iniciando, esas sí son bíblicas, pero ya las últimas, pues como que se tergiversó. ¿Será bueno cantar sus cantos en la iglesia? Eso, los viejitos, los que todavía tenían algo bíblico, le preguntaron. Y la mayoría de ellos contestó, miren, los falsos maestros hay que silenciarlos. Y no de que los vamos no el silenciarlo de aquí en Sinaloa, no me malentiendan. Ese silenciar no. Sino, más que nada, no podemos estar promoviéndolos. No podemos promover la enseñanza de un falso maestro por buena que haya sido antes. Porque su testimonio el día de hoy la ha manchado. Y ya no es alguien de confianza. ¿Qué pasa si yo, a un nuevo creyente, le recomiendo escuchar a esa persona que antes tenía buena música cristiana, música que sí tenía Biblia, y ahora no? Esta persona es nueva, no tiene discernimiento, y puede ser que en algún punto se vaya por las otras y ni sabe que está mal. No podemos estar promoviendo a los falsos maestros. Se tienen que evidenciar y hay que cuidarnos de ellos. Incluso uno de esos falsos maestros vuelve a ser mencionado más adelante, denotando que él siguió actuando de mala manera. Vean en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 17. 2 Timoteo 2, 16 al 17.
evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. Otra vez este Himeneo. Qué fea fama tiene la Biblia este hombre, como un hereje. Nuestro pasaje entonces continúa mencionando sobre estos falsos que son quienes he entregado a Satanás, dice aquí Pablo. En otras palabras, el daño que estos hombres causaron fue tal y evidente que mostraron que no estaban arrepentidos, y entonces se llegó al punto de ser expulsados en alguna manera de la congregación por el daño que estaban haciendo, según la historia. Y esa es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien, estar lejos del cuidado de la iglesia. Por eso la expresión que fuesen entregados a Satanás. Y entendamos esto, no se expulsa muy comúnmente a gente en la iglesia, no es algo habitual, porque ya en la Biblia nosotros tenemos revelado un proceso de cómo se va a tratar el pecado y las personas que no se arrepienten. Es muy claro ahí en Mateo. Posiblemente, si pudiésemos especular, se llegó a un punto en el que se tuvo que confrontar a estas personas, pero como vuelve a mencionarse de nuevamente en 2 Timoteo, claramente no había un arrepentimiento, al menos en Himeneo. Y por lo pronto, aquí mencionado en 1 Timoteo, tampoco, por eso dice que los había entregado a Satanás, dándose cuenta que lo mejor que les podía pasar a ellos, para que en alguna manera, como decimos acá un poco más campechanamente, para que agarren la onda, porque agarren el rollo, los echamos a Satanás. Los dejamos a su merced. En otras palabras, hay que tratarlos como gentiles. Ellos necesitan ser evangelizados claramente, porque no se arrepienten. Dice Mateo 18:17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Un no creyente. Alguien que necesita el evangelio, que necesita ser restaurado, claro, pero necesita el arrepentimiento. Pablo mismo evidencia que aún la misma expulsión está buscando el bien de estos hombres. Dice, para que aprendan a no blasfemar. De tal manera que su ofensa y enseñanzas podrían ya considerarse como blasfemias contra Dios posiblemente. Lo cual, de manera más sencilla, es calumniar a Dios, dar falsa enseñanza de las verdades divinas, hablar mal de Dios, pisotear la esencia de quién es Dios. Tal vez no lo decían así de manera explícita de que yo voy a pisar lo que Dios dice, pero al estar en contra de las verdades bíblicas es lo que estaban haciendo, pisoteando la verdad bíblica. Y a veces nosotros podemos estar consumiendo, aún aceptando a falsos que hacen eso. Es que suena muy bonito. Es que a mí me gusta mucho escuchar a fulanito. Pero si fulanito es uno de esos hombres que pisotea la verdad bíblica, posiblemente no deberías de seguir escuchándolo. Santiago 2:7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? No podemos minimizar el enorme daño que los falsos maestros hacen y ser permisibles con ellos. Podemos decir incluso que uno de los ministerios de los pastores al cuidar a la congregación es advertir y desenmascarar a esos falsos que se visten de ovejas. Es parte incluso del ministerio pastoral. ¿Qué es lo que hacía un pastor de ovejas cuando estaba con ellas? Las tenía que cuidar ¿de quiénes? De lobos, de depredadores. Tenía que cuidarlos de ellas, porque las ovejas son tan poco inteligentes, para no decirlo de una forma fea, son tan poco inteligentes que podían tener a un lado a un lobo y no saber que es un depredador. Es más, un lobo podría estarse comiendo a una oveja enfrente de ellas y ellas ni en cuenta.
porque son animales poco inteligentes. Yo creo que por eso el Señor utilizó muy bien la analogía con nosotros de ovejas. Ojo, todos somos ovejas, ¿eh? Aún los pastores son ovejas. No, nadie se salva de esa analogía. Pero también la iglesia es responsable, no solamente los pastores, sino la iglesia, de silenciarlos. Ojo, no en el estilo Sinaloa, aclaro de nueva cuenta. Los falsos se levantaban de entre la misma congregación. Cuando esto empezó a surgir este problema, es porque los falsos, recuerden, haciendo como una rebobinación o un acontecimiento de los hechos pasados, es que la iglesia empezó a crecer, había mucha persecución desde fuera. ¿Y qué sucedió con la iglesia? ¿Se hizo más chiquita? No, se esparció. Esa misma persecución Dios lo usó para que se esparciera a otros lugares y empezó ahora a crecer mucho más la iglesia en el mundo. Como que la estrategia del diablo no le salió muy bien. Entonces, después de entre esas congregaciones, de ahí dentro, de entre los mismos miembros, empezaron a surgir los falsos maestros. Y eso dañó mucho la iglesia. Porque eran los amigos con los que crecieron a lo mejor. Eran ese líder que tanto me apoyó a mí. Eran esas personas, las más lindas que tanto queríamos. Por eso son peligrosas y por eso la iglesia misma tiene que informarse bien. Estar preparada para que el día, esperemos que no suceda, pero para que el día en que pueda suceder, la iglesia ya sepa cómo reaccionar. Y la iglesia misma incluso haya discernido tanto que incluso esas personas ni siquiera van a llegar al liderazgo. Porque la iglesia y los líderes conocen tanto la palabra que previenen eso. Y eso también es parte de pelear la buena batalla. Porque la buena batalla usted la va a pelear en su vida diaria, tanto en el hogar, como en la iglesia, como en el trabajo, como en cualquier otra parte. Nosotros siempre estamos en la lucha espiritual. Es aquí donde entra la importancia de observar a quienes permitimos que sean nuestro círculo de influencia. ¿Qué consumes incluso tú en las redes sociales en cuanto a enseñanza, doctrina, filosofía, cosmovisión? ¿Qué promueves tú de todo eso que consumes? ¿Y eso que promueves es doctrina bíblica o son falsos maestros? Incluso yo voy más lejos, aún la música cristiana, desde mi punto de vista, a veces es más dañina. Porque hay mucha falsa música cristiana. La falsa música cristiana abunda. Y la música de verdad bíblica es poquita. Entonces de repente, toda la música cristiana es buena. No, tristemente no. Pueden contener verdades torcidas de la palabra que incluso a veces se vuelven herejías. Ven Espíritu, ven y lléname Señor, etcétera, entre otras, que son letras falsas, antibíblicas. En general, debemos de ser muy cuidadosos de todo lo que consumimos y qué alimenta mi forma de ver la vida, qué alimenta y qué está moviendo mi toma de decisiones. Esto me va a dirigir a mí y esto es lo que va a mí ayudarme a pelear la buena batalla espiritual que yo tengo toda mi vida. Mucho de esto, de que yo pelee la buena batalla, depende de qué tan cercano estoy yo a mi disciplina de dedicarme a la palabra, a la Biblia. Porque en la manera en la que yo esté más informado de quién es Dios y lo que quiere Dios, voy a estar más preparado, voy a estar discerniendo más. Pero si yo no soy una persona que normalmente lee, ni leo a lo mejor, no digo que no soy cristiano, no puedo decir eso, pero sí te voy a decir que posiblemente no vas a poder estar muy firme para pelear la buena batalla. Posiblemente no vas a poder discernir cuando algo está mal. Posiblemente tus decisiones no van a ser dirigidas de manera correcta. Y entonces, ¿cómo voy a cumplir mi propósito de darle la gloria a Dios? ¿En qué momento voy a empezar a parecerme más a Cristo? Yo necesito desear como recién nacido la leche, mi alimento. ¿Qué pasaría
Si ustedes tienen un hijo, 5 años, y no quiere comer, porque no tiene ganas, y en la semana a lo mejor no comieron toda la semana más que el domingo, ¿se preocuparían por su hijo? Claro que sí. Sería sumamente preocupante que tu hijo no coma en la semana, que nada más coma el domingo. Lavi y yo todos los días, las 3 comidas del día que estamos con las niñas, ahí estamos, come, porque sabemos que tiene que alimentarse para crecer y desarrollarse. El creyente tiene que alimentarse para crecer y desarrollarse. Hermanos, alimentémonos de esta palabra. Si no nos alimentamos de esta palabra, estamos muy vulnerables en esta batalla espiritual. Estamos muy susceptibles a una toma de decisiones que no agrada al Señor. Si yo quiero cuidarme de los falsos maestros, requiere que yo desarrolle sabiduría que me permite identificarlos. Pareciera que muchas de nuestras conclusiones terminan llevándonos a la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿cómo no llegar a ese punto? ¿Cómo no llegar al punto de dedicarnos más a la palabra si literalmente lo que yo quiero saber de mi Dios está aquí? Si la revelación es esta. Es mi instructivo para mi vida, es mi brújula, es mi mapa que me va a indicar el camino. Es necesario para el creyente tener una vida cercana a la palabra si desea pelear una buena batalla. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no solamente es eso, dice, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. La espada de 2 filos en esa época era la más eficiente, porque esta te cortaba de cualquier forma, cuando entraba o cuando salía, de los 2 lados, porque tenía 2 filos. Dice, bueno, pues es más cortante que esa espada, que los que en esa época conocían que era uno de los instrumentos más mortales, o que eran más certeros. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, esta espada, va hasta lo más profundo de nuestra conciencia, hasta lo más profundo de nuestros deseos y nuestras intenciones y nuestras motivaciones y nuestros deseos. Y va tan profundo que te va a desenmascarar. Y te va a decir, tú puedes engañar ahí a los de la iglesia. Ahí sí tú puedes tener una careta. Pero esta te muestra quién eres tú. Ahí tú no vas a engañar a nadie. A Dios no puedes engañarlo. La palabra es viva y eficaz para llegar a lo más profundo y decirte, eres un pecador que tiene que cambiar para el Señor. Cuando es bien usada, su efecto es poderoso. Pero si no es bien usada, es sumamente peligroso. Incluso es tan peligroso que sea mal usada por los falsos que vacunan a la gente contra el evangelio, porque les pintan un evangelio falso y ellos creen que ya son salvos y no creen necesitar el evangelio. Por eso debemos de evitar las falsas enseñanzas, por eso debemos cuidarnos de los falsos maestros, porque van a engañar. Tristemente, incluso hombres que posiblemente con buenas intenciones pero mala teología han creado formas, tradiciones que seguramente afectaron a muchas personas en la historia, haciéndolos creer que eran creyentes y yendo al infierno. La famosa oración de salvación. Qué cosa tan tremendamente peligrosa. Hacer una oración y creer que con eso ya eres salvo. Y suena muy bonito, pero no es bíblico. Hermanos, finalmente quiero mencionar que pelear la buena batalla de la fe es el estilo de vida que Dios espera de nosotros. Él no nos ha equipado para estar pasivos, sino que hemos sido equipados por su poder, por su Espíritu Santo, por su palabra, para que en esta vida sigamos obedeciéndolo, para que en esta vida yo siga guardando la sana doctrina, informándome de ella. Hace poco yo hablaba con Abby, porque estamos en la escuela en casa,
y de repente dice ella, uy, no, ya la semana pasada le enseñé esto y otra vez hoy lo tenemos que volver a repasar. Pues claro, pregúntame a mí algo de cálculo que recibí en la prepa, a ver de qué me acuerdo. Le dije, a ver, o sea que si nosotros aprendemos algo del libro de Génesis, ya nos vamos a saber siempre esa parte del libro de Génesis. Es más, como desde chiquitos aprendimos el libro de Génesis, ya no se nos olvida el libro de Génesis, ¿verdad? No, claro que no. Siempre tenemos que volver a informarnos de la palabra, porque somos como mis hijas, que se nos olvidan las cosas que se nos enseñan. Por eso, en esta vida, yo sigo obedeciendo y me sigo informando de la palabra. No dejo, yo nunca voy a llegar al punto de decir, ya, listo, lo sé todo, ya no me falta nada del conocimiento bíblico. No, no existe una persona así. Esto es lo que va a cambiar nuestra manera de pensar, sentir, vivir, pero al mismo tiempo que yo estoy añadiendo el obedecer y el añadir la sana doctrina, yo tengo que estar rechazando la falsedad. Tengo que estar eliminando esas filosofías falsas. Dejemos de pensar que vivimos para nosotros y que somos el protagonista de nuestra vida. No, el único protagonista de la vida del creyente es Dios. Y vivimos para Él. Y disfrutando de muchas cosas que Él nos otorga, pero para Él. Ya no son mis deseos, son los de Él. Ya no son mis sueños, sino están dirigidos por el Señor. Y yo tengo que eliminar esa falsedad, esas filosofías, esas falsas enseñanzas. Y claro, desenmascarar a los falsos, incluso alejar a nuestros hermanos, iglesia de ellos. Pero se requiere de doctrina bíblica, doctrina sólida para estar luchando. Luchemos pues en nuestra vida personal con nuestras diferentes tendencias pecaminosas, pero siempre obedeciendo y guardando la sana doctrina. Obedeciendo y guardando la sana doctrina. Oremos, hermanos.